¿Alguna vez pensaste que Ferran Torres podía ser el próximo 9 del Barça? Porque yo, sinceramente, no lo veía venir. Y perdón si no puse cámara en este video, la verdad es que no me dieron ganas. Pero regresando al tema, lo que está haciendo esta temporada Ferran Torres, el tiburón, es otra historia. Es como si alguien apretara el botón de reset y empezara a jugar como si fuera el último partido de su vida. Si te gustó en su momento, si te hizo dudar cuando parecía que no encajaba, este video es para ti, cabrón, porque Ferran está transformando su carrera. Y no solo eso, puede que lo veamos de 9 en un futuro muy cercano del Barcelona. Pero antes, suscríbete y dale like al video. Pero bueno, lo primero que hay que entender de Ferran es que su cambio no ha sido solo físico. No es solo que ahora haga más goles o mejores jugadas. Lo que realmente lo está haciendo destacar es su mente. Porque sí, hubo un tiempo en el que Ferran estuvo al borde de ser uno de esos jugadores a los que se les recuerda por sus fallos. De verdad, era un meme. Y no era su talento lo que fallaba, era algo dentro de él. Un poco de confianza, un poco de mentalidad. Pero cuando llegó Hansi Flick, la verdad, el protagonista histórico de esta nueva etapa del Barcelona, Dios de mi vida, algo hizo clic. Ferran dejó de preocuparse por ser perfecto. Empezó a jugar como él mismo y no solo volvió a creer, sino que empezó a pelear por cada balón. Dejó de dudar de sí mismo y eso se notó en el campo. Y sí, Flick le dio algo que no todos los entrenadores pueden dar: la confianza en sus capacidades. No necesitaba más presiones, solo saber que su entrenador creía en él. Y es que ya habíamos visto, muchachos, en la anterior temporada, en la 23-24, una transición de Ferran bastante interesante, que se opacó junto con todo el equipo en la segunda etapa de la temporada, pero esta temporada no lo dejó pasar y duplicó sus números y está siendo mejor aún. Ahorita vamos a pasar a sus números, tranquilos, dale like, suscríbete, tranquilo. Ahora vamos a qué ha hecho Ferran en números esta temporada 24-25, porque aunque decimos que el fútbol es más que estadísticas, pues también los números también cuentan. Y sí, Ferran, a lo que lleva de la temporada, escucha bien, lleva 16 goles, 3 asistencias en 35 partidos. Hasta su momento, su cifra más alta de las temporadas que ha tenido con el Barcelona, ¿ok? Pero sí, muchachos, tuvo 2 goles en Champions League y una asistencia, que la asistencia es contra el Benfica, de ese golazo de remontada en la fase todavía preliminar de la Champions League. Después metió 5 goles en la Copa del Rey, que sí, 5 goles en la Copa del Rey, muchachos, sin ninguna asistencia, y el último fue contra el Atlético de Madrid, que fue el de ganar el partido. Es que el tiburón también mete goles importantes. ¿Te la crees? ¿Te la puedes creer al día de hoy? Pues sí, pues qué curioso. La verdad es que yo no mucho, pero lo quiero al tiburón. Y en la liga ha metido 9 goles, 2 asistencias, por lo cual sus números han sido bastante importantes y relevantes en su temporada. Y esto tan solo con 1292 partidos. Y lo que más impresiona es que cada vez que entra al campo parece que va a marcar. Es como si tuviera esa capacidad de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y sí, tal vez no es el 9 que esperábamos, pero está demostrando que con esa actitud y esos números es mucho más valioso de lo que pensábamos. Yo desde que vi a este muchacho en el Valencia, y no solamente yo, sino muchas personas que veíamos el fútbol o que vemos el fútbol, desde el Valencia y luego su etapa en el Manchester City, se le veían cosas. Cuando lo trajo Xavi Hernández en el mercado de invierno 21-22, todos pensábamos que habían cositas ahí. Hubo un bache mental que tuvo porque un cambio de entrenador, un cambio de entorno, un cambio de institución tan grande que es el City al Barcelona, porque obviamente aunque sean equipos muy buenos, muy buenos, pues hay cambios, ¿no? Desde el entrenador. Entonces hasta ahorita otra vez se está acoplando, pero desde el momento del Valencia, desde el momento del Manchester City, ya era un jugador con grandes cosas y promesa. Y ahorita lo único que está haciendo es hacer marchar a su cabecita y está rompiendo todo. Pero vamos a su conexión con los compañeros, porque ya hablamos mucho de Ferran Torres en lo individual, pero con quién se asocia, quién le aporta, qué hacen. Lo que realmente me emociona de Ferran es cómo se conecta con sus compañeros, porque este Barça, como todos sabemos, es un equipo y su forma de jugar es asociativa. Y Ferran, aunque a veces juega para sí mismo, nunca deja de pensar en el colectivo, cosa que con Lewandowski de repente se puede atascar. Lewandowski es un killer de área y Ferran Torres es un jugador más incluso como falso 9. Y bueno, con Lewandowski, por ejemplo, Ferran no necesita ser el protagonista. Hace los movimientos que permiten que Lewis se quede libre o que el pase llegue a su destino, o viceversa. Y eso lo pudimos ver en el partido contra el Atlético de Madrid de vuelta de la Liga.
En el gol que mete Ferran de cabeza, hace un movimiento súper interesante Lewandowski, el cual jala al defensa y deja a Ferran Torres totalmente descubierto para que remate de cabeza. Eso es una conexión bastante interesante entre compañeros. Luego seguimos con Lamine Yamal. Ferran sabe cuándo dejar que la magia del joven se exprese y cuándo ofrecerse para acompañar. Y es que con Lamine es un caso muy mesista, y es que odio las comparaciones, pero es un caso con Lamine, no solo de Ferran, sino de todos los jugadores, que a Lamine tienes que saber cuándo dejarle hacer su magia, ¿no? Como en su momento lo hacía Suárez con Messi o Neymar con Messi, que decían hay que darle ese momento porque este muchacho va a hacer cositas ahorita mismo. Y luego con Pedri tiene esa química que no necesita explicaciones. Y lo mismo con Frenkie de Jong, lo mismo con Dani Olmo, lo mismo con toda la saga central. Bueno, no saga central, sino todo el mediocampo del Barcelona, porque siempre sabe dónde y cuándo hacer esa opción de pase Ferran Torres. Por eso muchos aficionados del Barça, cuando están jugando un partido contra un equipo que la línea la tiene muy adelantada, la mejor opción para el barcelonismo y que de verdad reclaman es que inicie Ferran de titular. ¿Por qué? Porque Ferran sabe cómo ganar la espalda con una velocidad bastante interesante. Es cierto que no puede ser un jugador súper explosivo, pero sí es mucho más hábil en cuanto a velocidad que Lewandowski. Y esto se puede dar a notar, ya que las meta es otra cosa, que sí las está metiendo. Pero me recuerda también a la Copa del Rey semifinal ida, que le ganó la espalda a los Atléticos de Madrid, a la saga central del Atlético de Madrid. Se quedó 1-1 contra el portero y la falló. Pero obviamente no puede meter todas las oportunidades, es normal fallar. Pero sí, es muy interesante cómo Ferran está acoplándose a Hansi Flick y cómo Hansi Flick, en vez de desecharlo o tenerlo en banca, lo aprovecha todo el tiempo. Y es que es súper interesante porque Ferran Torres es un jugador que de verdad parece literal un mismísimo tiburón. Está debajo de las aguas esperando cuándo atacar. Y la verdad es que he estado cayendo muchísimas bocas, tanto de haters como de los propios barcelonistas, que lo tachaban de mediocre. Y sinceramente yo lo veo como un jugador muy similar a David Villa, un jugador muy asociativo, que gana la espalda, que es buen finalizador, y a mí me encanta. Yo amaba a David Villa. Ahora hablemos del futuro y la pregunta que tenemos todos, incluyendo tu cabeza de papa: ¿qué pasa cuando Lewandowski se vaya? ¿Realmente el Barça necesita fichar otro delantero centro o el 9 ya está en casa? Y en verdad, antes de que me digas, no digas tonterías, es un one season wonder, que esto, que el otro. Muchachos, es que en verdad, piensen en cómo juega Ferran. No es ese delantero grande que se espera en el área para rematar. Y es la verdad, ¿ok? Él se mueve, se desmarca y se asocia. Y eso es justo lo que lo hace especial. Es un nuevo moderno. Es un jugador a la talla del juego moderno del Barcelona y del esquema táctico del Barcelona. Y es que su movilidad es clave. Ya no es un delantero estático. Ferran corre hacia los espacios, como antes mencionamos, se ofrece a sus compañeros y, lo más importante, siempre está presionando. Es verdad que no es un goleador nato como Lewandowski. En el mercado, los nombres que se han escuchado, como Benjamin Sesko, como Isaac, como Gyökeres, pero tiene algo que el Barça necesita para evolucionar. Un tipo que no solo mete goles, sino que crea, que no solo espera el balón, sino que lo busca. Y es que de verdad, es como un David Villa. Discúlpenme, yo les dije, odio las comparaciones, pero es que es tan similar. David Villa jugó en el Valencia, Ferran Torres jugó en el Valencia, juegan muy similar, están asociándose con jugadores similares. Es que, de verdad, discúlpenme, pero es parecido. Y ahora, ¿qué ventajas tendría el club con mantener a Ferran Torres varias temporadas más? Que yo, la verdad, al día de hoy no lo descarto, porque siendo titular y teniendo los minutos que tuvo Lewandowski en 2 temporadas, porque yo considero que la próxima va a quedarse Lewandowski, sinceramente yo creo que estos números los puede duplicar, porque es un jugador que recibe muchísimos balones, ya es cosa de él que los meta. Pero no podemos olvidarnos de algo muy importante, que la verdad es el dinero. Y en un Barça que tiene que ajustarse aún al fair play financiero y a las reglas de la liga, tener a Ferran como 9, o bueno, como 7, es una jugada maestra. ¿Por qué? Porque Ferran ya está aquí. Ya sabe cómo funciona el equipo. No necesitas gastar millones en fichajes que no sabes cómo van a resultar, y qué tan curioso puede ser cuando tienes una solución interna que ya está demostrando todo lo que vale. Así que no es solo una cuestión de fútbol, también es una cuestión de economía inteligente. Y en este contexto, eso es algo que el Barcelona necesita más que nunca. Pero si me preguntas cuál es el factor que más me convence de Ferran, te diría
no son los goles. ¿Cómo? Sí, ni los regates. ¿Cómo? Ni siquiera su presión alta. ¿Cómo? Es algo que no se ve, pero se siente. Es su hambre. Esa motivación que tiene después de cada golpe es como si cada vez que se cae se levanta más fuerte. Y eso, amigos, no tiene precio. Ferran no está aquí para ser una estrella. Está aquí para ser parte del proyecto. Está aquí para ser el motor de un Barça renovado. Es de esos jugadores que no brillan y no son egoístas ni son individualistas. Es un jugador que viene a aportar al equipo. Y no sé ustedes, pero yo prefiero un jugador en este Barcelona que aporte al equipo a que quiera un Balón de Oro y sea egoísta con los goles que mete, desaprovechando darle asistencias a sus compañeros. Pues Ferran no es eso. Ferran, como lo comentamos, es un jugador que aporta mucho al equipo y que si está libre de sus compañeros no va a dudar en darles el balón. Así que la próxima vez que piensas en el futuro del Barça, cabeza de papa, tal vez la respuesta no esté en un fichaje galáctico como muchos nos gustaría. Y es que la verdad hay mucho hype. Yo entiendo que los mercados de verano nos hypea mucho, que si esto, que si las noticias, que si filtraciones, pero tranquilos, porque tal vez este fichaje ya lo tenemos y está junto frente a nosotros. Ferran Torres, el jugador que no se rinde, el jugador que se ha ganado su lugar y está listo para darlo todo. ¿Y tú qué opinas, cabeza de huevo? ¿Lo ves como el próximo 9 del Barça? Cuéntame en los comentarios porque me encantaría saber tu opinión. Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que alguna vez dudó del Ferran. Porque sí, este solo es el comienzo.